Actividad número 13, la sinapsis. Actividad potencial de membrana. Como resultado de las propiedades de permeabilidad de la membrana plasmática, la presencia de moléculas con carga negativa que no se difunden dentro de la célula y la acción de las bombas de sodio y potasio, hay una distribución desigual de cargas a través de la membrana. Como consecuencia, el interior de la célula tiene una carga negativa en comparación con el exterior de esta. Esta diferencia de carga o diferencia de potencial se conoce como potencial de membrana. Las proteínas celulares y los grupos fosfato del ATP y otras moléculas orgánicas tienen carga negativa al pH del citoplasma celular. Estos iones negativos, es decir, los aniones, están fijos dentro de la célula porque no pueden penetrar la membrana plasmática. Como resultado de ello, estos aniones atraen iones inorgánicos con carga positiva, que vendrían a ser los cationes, desde el líquido extracelular, que pueden pasar a través de canales de iones en la membrana plasmática. De esta manera, los aniones fijos dentro de la célula influyen sobre la distribución de cationes inorgánicos, es decir, principalmente en el potasio, sodio y calcio. Dado que la membrana plasmática es más permeable al potasio que cualquier otro catión, el potasio se acumula dentro de la célula más que los otros como resultado de su atracción eléctrica para los aniones fijos. De este modo, en lugar de estar uniformemente distribuida entre los compartimientos intracelular y extracelular, la concentración de potasio se hace más alta dentro de la célula, como logramos evidenciarlo en la imagen puesta en la diapositiva. Potencial de acción. Los cambios resultantes del potencial de la membrana a este punto se detectan mediante electrodos de registro colocados en la región del axón. La naturaleza del estímulo in vivo, es decir, en el cuerpo, y la manera mediante la cual los eventos eléctricos se conducen hacia diferentes puntos a lo largo del axón. Es decir, cuando la membrana del axón se ha despolarizado hasta una magnitud umbral, es decir, que mediante electrodos de estimulación las compuertas de sodio se abren y la membrana hace permeable al sodio positivo. Esto permite que entre el sodio al axón mediante la difusión que despolariza más la membrana, es decir, que hace el interior menos negativo o más positivo. Las compuertas para los canales de sodio de la membrana del axón están reguladas por voltaje y así esta despolarización adicional abre más canales de sodio y hace que la membrana aún sea más permeable al sodio. Como resultado, puede entrar más sodio a la célula e inducir una despolarización que abre aún más compuertas del sodio reguladas por el voltaje. De este modo se crea una asa de retroalimentación positiva, lo que hace que el índice de entrada de sodio y de despolarización se acelere de una manera explosiva. Bomba sodio-potasio. Esta es una enzima que realiza un transporte bombeando iones de sodio hacia afuera de la célula y al mismo tiempo bombea iones de potasio desde el exterior hacia el interior celular. Esta bomba es responsable de mantener las diferencias de concentración de sodio y de potasio a través de la membrana celular, así como establecer un voltaje eléctrico negativo en el interior de las células. Se encuentra en la membrana plasmática de todas las células animales. La bomba expulsa 3 iones de sodio hacia la matriz extracelular a la vez que ingresa 2 iones de potasio hacia el citoplasma mediante el transporte activo que ocupa como fuente de energía el ATP. Es decir, que este bombeo permanente permite mantener el gradiente electroquímico de solutos con una concentración elevada de potasio dentro de la célula y bajo fuera, mientras que la concentración de sodio es baja dentro de la célula y elevada fuera. El proceso del desplazamiento de iones de sodio y potasio a través de la membrana celular es un proceso de transporte activo que implica la hidrólisis de ATP para proporcionar la energía necesaria. Se involucra a una enzima conocida como la bomba de sodio-potasio, la cual este proceso es responsable de mantener el gran exceso de iones de sodio fuera de la célula y el gran exceso de iones de potasio en el interior de la célula. Abajo se esboza un ciclo de proceso de transporte, es decir, se lleva a cabo el transporte de 3 cargas de sodio hacia el exterior de la célula y el transporte de 2 iones de potasio hacia el interior. Esta transferencia de carga desequilibrada contribuye a la separación de carga a través de la membrana. Ley del todo o nada.
Cuando hablamos de la transmisión eléctrica que se da entre neuronas y de neuronas a fibras musculares, allí siempre nos haremos referencia a los potenciales de acción, como esa pequeña corriente que transmite la información de célula a célula. Es decir, que en esta transmisión eléctrica del potencial de acción pueden ocurrir dos cosas. Una, que se dé por completo en toda la célula o que no se dé, pero nunca se dará en parte. Esto es lo que se conoce como el principio o la ley del todo o nada. Es decir, que por lo tanto la corriente eléctrica recorrerá a toda la neurona desde las dendritas que lo reciben hasta el final del axón, que en algunos casos puede llegar a medir incluso metros. La otra opción, según la ley del todo o nada, es que dicha corriente eléctrica no se transmita en absoluto, puesto que el potencial de acción no haya sido lo suficientemente intenso como para pasar desde la neurona anterior a esta. Es decir, no existe un término medio para la distribución eléctrica neural. Otra característica que podemos tener de la ley del todo o nada es que si se alcanza el umbral de excitabilidad y por lo tanto sí que se transmite el potencial de acción, lo hará recorriendo toda la neurona con una intensidad constante, sin que haya fluctuaciones. De ahí que puede ocurrir como un todo, manteniendo toda su fuerza, o bien no ocurre sin que existan otras posibilidades. Sumación espacial. Se denomina así al fenómeno por el cual se produce una sumación simultánea de los potenciales postsinápticos mediante la activación y descarga de muchas terminales nerviosas situadas en áreas muy separadas. La sumación espacial también supone que la segunda neurona suma todas las influencias que le llegan en un momento dado y si es suficiente envía el impulso, de lo contrario, lo para. Sumación temporal. Proceso de sumación de los potenciales postsinápticos excitatorios e inhibitorios que se producen en una misma sinapsis de forma sucesiva. Se supone que la segunda neurona en la sumación temporal suma todas las influencias sucesivas que le llegan tras estimular repetidamente a la neurona presináptica. Allí la segunda neurona puede hacer una sumación temporal o espacial y si llega al punto crítico de disparo genera el impulso. Sinapsis. En su definición es el lugar donde hacen contacto funcional las neuronas. También pueden hacer contacto con un músculo o una glándula. En la sinapsis tenemos una neurona que conecta con una segunda. A la primera se le denomina neurona presináptica y a la segunda se le denomina neurona postsináptica. Es decir, que en función, la neurona libera los neurotransmisores y la otra célula del otro lado de la sinapsis es la que los recibe. Tipos de sinapsis. Según su fisionomía y estructura, las sinapsis pueden dividirse en dos partes, una eléctrica y otra química. La sinapsis eléctrica es una comunicación rápida y casi inmediata, además de mantener una sincronización. Esto se traduce en el contacto entre las neuronas, consigue compartir la información por interconexiones controlando un grupo de neuronas o fibras. Las uniones intercelulares son las causantes de que se produzca este intercambio controlado y sincronizado entre las neuronas. Por otro lado, encontramos las sinapsis químicas y sinapsis mixtas. En las químicas, el paso de la información es más lento. Las células son separadas a través de un espacio, así que esta señal eléctrica debe pasar por un proceso neural para convertirse en señal eléctrica. El impulso nervioso lo envían los llamados neurotransmisores. En comparación a que las sinapsis mixtas suelen ser muy escasas y tienen dentro del punto de contacto dos zonas, unas químicas y otras eléctricas. En el proceso de la sinapsis también logramos encontrar los potenciales postsinápticos. Allí los receptores medían los cambios en el potencial de membrana de acuerdo con 1. La cantidad del neurotransmisor liberado y 2. El tiempo que el neurotransmisor esté unido a su receptor. Existen dos tipos de potenciales postsinápticos, uno los PEPs y dos los PIPs. Los PEPs están clasificados por el potencial excitatorio postsináptico, es decir, el potencial que tiene lugar por apertura de canales de compuerta química que no dan lugar a potenciales de acción. También está la despolarización parcial transitoria de la membrana debida a la entrada de sodio. En los PIPs logramos encontrar el potencial inhibitorio postsináptico, la cual la unión del neurotransmisor a su receptor incrementa a la permeabilidad al ion de cloro y al ion de
potasio, allí alejando a la membrana del potencial umbral. Y como segunda opción logramos encontrar la hiperpolarización parcial transitoria de la membrana. Ambos PEPs y PIPs logran ser potenciales degradados. Integración y facilitación neuronal. La integración neuronal es el proceso por el que el impulso nervioso suma las diferencias de las influencias excitatorias e inhibidoras que convergen sobre ella y sintetiza una nueva señal de salida. El impulso nervioso no puede asimilar por separado todas las necesidades de cada neurona. En comparación a la facilitación neuronal, esta es una estimulación de A o B cuando llega el estímulo a C. Puede que no se genere una potencialidad de acción. Estimulando las dos a la vez, sí que se puede llegar a la generación de un potencial de acción. Es decir, A facilita que B transmita y B facilita que A transmita el impulso nervioso. Las dos neuronas son del mismo tipo y una facilita la estimulación de la otra.